Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, me presento, mi nombre es Damián Brites y hoy vamos a estar hablando del texto de Esther Díaz, que se llama Conocimiento, Ciencia y Epistemología. La idea es explicarles los conceptos básicos de la autora a través de lo que sigue sus escritos, más que nada que están orientados tanto, si bien el concepto de conocimiento, también a las diferentes ciencias y, por último, a la epistemología, objeto de estudio que presenta las ciencias sociales. A continuación, voy a hacer una presentación con varias diapositivas. Bueno, y así arrancamos lo que sería la clase de apoyo para el texto de Esther Díaz. Como bien decíamos, el título se llama Conocimiento, Ciencia y Epistemología. El primer concepto del cual abarca la autora es el conocimiento. ¿Y qué ella define como conocimiento? Que es la manera en la cual nosotros tenemos para relacionarnos con la realidad. O sea, que nos permita también de tal modo que nosotros podamos interpretarla y podamos entender de qué es lo que está sucediendo. Si bien ella dice que se expresa a través de proposiciones que describen el objeto o el estado de las cosas que nos rodean o existen, el conocimiento, en pocas palabras, nos ayuda a describir, a explicar y predecir. A describir, porque no nos dice, o sea, todo lo que aquello que nosotros nos esté rodeando, como puede ser. En enero, por ejemplo, hace mucho calor, entonces nosotros podemos escribir que por lo general las temperaturas son altas, existe un mayor lapso horario en cuales no es recomendable salir porque no es muy saludable, más para las personas mayores o menores, menores de 3 años. Y bueno, así nosotros estamos describiendo aquello que a nosotros nos rodea. También nos puede explicar, hacia el conocimiento, nos puede explicar de por qué hace mucho calor. Bueno, puede ser por un colapso ambiental que está sucediendo, entonces puede explicar, o sea, se puede explicar a través de esa forma, o puede ser que la capa de ozono tenga, digamos, algunas características que influyen en el aumento de temperatura, y también nos permite predecir un hecho, es decir, o sea, anticipar a lo que suceda. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, a través de lo que sería, de lo que nosotros ya lo vimos anteriormente. Si bien nosotros vemos cómo puede ser el aumento significativo de lo que sería de la temperatura, y también sigue diferentes pasos que coinciden tanto en la primera vez como en la próxima, bueno, así nosotros podemos predecir en qué momento puede haber, digamos, un gran elevado de temperatura que puede, digamos, azotar a la ciudad de Buenos Aires y alrededores. De esta manera, digamos, este ejemplo es para tener en consideración de por qué dice que el conocimiento describe, explica y predice los sucesos, aquellos que nosotros aquellos que nos rodean. Cuando Esther Díaz habla de conocimiento, bueno, por lo general habla de lo que sería el conocimiento el conocimiento del sentido común y el conocimiento científico. Estas son las dos formas de conocimiento que expresa la autora. Bueno, cuando se habla de conocimiento de sentido común, por lo general, se habla de aquello que se vive a través de la experiencia. O sea, nosotros no le preguntamos a un jardinero su método científico, o sea, de por qué sabe qué cantidad exacta hay que ponerle, digamos,
de tierra a lo que sería a las macetas, o de por qué tiene que regar de esa forma, cierta cantidad de agua, o mismo a un carpintero de por qué, de cómo realiza, digamos, su trabajo. O sea, no le pedimos un cierto aval científico de por qué lo realiza. Bueno, el ejemplo que propone la autora es la del granjero que vive, digamos, en el campo durante que vivió en el campo durante varios años y puede predecir una tormenta en base a su experiencia, todo aquello que adquirió de conocimiento a lo largo de su vivencia en el campo. Bueno, dice que puede predecir una tormenta en base a su experiencia, ya sea por los comportamientos de los animales o la densidad del ambiente, y por las formaciones de las nubes. Esto hace que el granjero pueda predecir una tormenta en base a su conocimiento de sentido común. Si bien en el conocimiento científico pareciera que los pasos son similares, ya que también hay un experto, que seguramente sea un meteorólogo, que explica las características de una tormenta que suele producirse ya sea en determinada época del año, en cierto lugar, y cuáles son los factores que producen, o sea, si va a ser una tormenta con granizo o una tormenta con fuertes vientos, y cuándo ocurrirá. O sea, a través de esos pasos similares existe un tipo de acercamiento tanto del sentido común como el conocimiento científico. Por otro lado, también propone la diferencia que existen entre estos dos tipos de conocimiento, de lo cual sobresalen y es fundamental, que es la forma que nosotros tenemos de que sea, de considerarlo legal. ¿Y cómo hacemos esto? Es la legitimación hacia que nosotros hagamos, digamos, que un conocimiento sea confiable y creíble y necesita alguna instancia que lo garantice. El conocimiento científico, por lo general, proviene, digamos, de todo lo que sería la precisión y la coherencia en sus posturas, digamos. Esto se lo requieren tanto en la constatación de los enunciados como en la realidad empírica. La realidad empírica quiere decir aquello que nosotros estamos viviendo actualmente. Es decir, que exista tanta precisión, digamos, en las escrituras como aquello que está pasando. Si existe cierta precisión y cierta coherencia en eso en lo que detalla, existe así también, digamos, un conocimiento válido. Ahora nos vamos a remontar un poquito más a la antigüedad, en donde, por lo general, digamos, desde la antigüedad, el hombre, los seres humanos, ya tenían con ellos, digamos, cierta información de aquello que los rodeaba, ya sea qué alimento podían consumir, cuáles eran las vestimentas que podían utilizar de aquellos animales, las pieles de los animales, para soportar tanto el calor o el frío, dependiendo obviamente, las temporadas del año, en dónde se podían refugiar y qué, o sea, herramientas podían utilizar, ya sea para la casa, para poder hacer su vestimenta, o, digamos, para la recolección de alimentos. Esto es todo, o sea, este conocimiento se adquiere de cómo convertir todo en materia prima de aquellos que nos rodean. Después a esto, o sea, ocurría un fenómeno que ya se distinguía de la antigüedad, que era que todos aquellos fenómenos naturales que ocurrían, ya sea la lluvia, el rayo, las tormentas eléctricas, bueno, a través de, puede ser los tornados, o cierto comportamiento del agua, estaban todos asociados a lo que sería un esquema de dioses, un esquema mítico, que les permitía entender a las personas de por qué ocurrían ciertos fenómenos. O sea, es decir, todo aquello, aquella lluvia, bueno, tenían un nombre y un dios que lo producían, ya sea por o cual cosa.
Entonces, esto es el avance que se daba a medida del conocimiento que va transcurriendo lo que serían las etapas de la vida. Bueno, si bien el conocimiento del sentido común responde más al pensamiento no racional, por otro lado el conocimiento científico sí responde a lo que sería el pensamiento racional, como, digamos, como filosofía. Y a la vez, el conocimiento científico tiene nuevas características que resaltan, a diferencia de los conocimientos de sentido común. Por un lado, bueno, anteriormente ya habíamos dicho que el conocimiento es tanto descriptivo, explicativo y predictivo. Si bien dijimos que el conocimiento también describe los sucesos, pero explica cómo, o sea, de cómo suceden, y también predecir en base a aquellos, cuándo y cómo va a suceder la próxima vez. Es crítico y analítico por el conocimiento, expresa sus conocimientos, o sea, sus fundamentos, en base a afirmaciones por medio de análisis, la interpretación y el juicio. De tal forma que es crítico de sí mismo, sino que también de aquellos que lo miran de afuera, por así decirlo, o sea, digamos, de las corrientes científicas, de las diferentes corrientes científicas, para exponerlo a una crítica externa, digamos, si es válido o no es válido ese conocimiento científico. También es metódico y sistemático. El método científico, digamos, sigue una estructura, responde a una estructura lógica previa que, digamos, no siguen diferentes pasos. O sea, yo no puedo establecer, digamos, una hipótesis o, digamos, o una verdad sin haber pasado primero por la etapa de lo que sería poner en criterio si está bien lo que yo quiero investigar, si sirve para algo lo que yo voy a investigar. Bueno, todo eso es un sistema de relación entre hipótesis y derivaciones empíricas, que si sigue un paso y un procedimiento. Este paso y un procedimiento, como bien lo decía, está visto previamente, cosa de que se sigan los pasos y el investigador en este caso no se pueda saltear porque el conocimiento le puede quedar inconcluso. Es controlable porque establece parámetros, así también tanto para afirmar como para refutar. Estas proposiciones científicas son controladas por el juicio fáctico. Bueno, juicio fáctico quiere decir si aquello ocurre o no ocurre por lo general, o simplemente fue un caso aislado, por ejemplo. Entonces, en estos casos, se controla en que el conocimiento científico pueda afirmar, o sea, pueda ser afirmado o refutada en términos de validez misma de lo que investiga. Bueno, por otro lado también tenemos que es unificado. ¿Qué quiere decir que sea unificado? Bueno, al ser unificado, dentro de cada disciplina tiene que haber una manera de manejar un sistema de signos y acordar un cierto tipo de metodología y un significado. ¿Por qué tiene que ser unificado? Si no, atrasa y no termina de idear lo que sería el conocimiento concreto. Es decir, si existen diferentes formas de llamar, digamos, a un objeto, no se va a entender lo que se quiere decir. Entonces, va a haber diferentes sistemas de signos, los cuales pueden confundir a próximos investigadores, los cuales no se va a terminar entendiendo a qué es lo que abordaba ese conocimiento. Entonces, al ser unificado, nosotros establecemos un signo, puede decir, bueno, esto puede ser tal cosa, va a ser tal cosa, establecer
un mecanismo, o sea, un sistema metodológico de cómo vamos a abordar este conocimiento para que, ya sea para, como se está, ya sea para acoplar nuevos conocimientos o refutar directamente estos conocimientos científicos que a lo largo puede ser refutado o afirmado. Tiene que ser lógicamente consistente, no debe tener no hay una sistematización matemática de formalidades, digamos, pero sigue teniendo un rigor lógico. Bueno, en esto puede ser que las ciencias sociales no responden a un tipo de sistematización matemática que capaz la física sí, las ciencias naturales sí lo tengan, o las ciencias formales, digamos, como puede ser la matemática u otras disciplinas. Entonces, pero sigue teniendo un rigor lógico, no siempre responder a un tipo de sistematización que no componen, digamos, o no tienen incumbencia con respecto a los nuevos conocimientos que se vaya dando. Debe ser comunicable por un medio, un lenguaje preciso, es decir, que nosotros a la hora de establecer un conocimiento científico lo tenemos que comunicar de manera que se interprete, ser asertivo y preciso. Es decir, no divagar a la hora de explicar de por qué ocurren las lluvias, o puede pasar también en lo que sería en algo económico, social, de no explicar, cosa de que la gente lo deje a su interpretación o a la vaguedad, que no encuentre una certeza. Entonces, el conocimiento en sí se propone a ser preciso, asertivo, y que o sea, tampoco tiene que ser, no tiene que valorar, y tiene que ser unívoco. ¿Qué decir esto? O sea, que a no emitir juicios, o sea, no valorar, es decir, no decir que esto me parece que está bien o esto me parece que está mal, sino simplemente explicar todo el suceso, y después aquellas personas que estén o no estén de acuerdo, proceder a tomar valor, si les gusta o no les gusta. El conocimiento científico tiene que estar al servicio de la información, no siempre del juicio del conocimiento. Por otro lado, el objetivo, o sea, cuando decimos que el conocimiento científico es objetivo, es decir, que los enunciados, o sea, tanto científicos, se deben formular para que otros científicos puedan reproducir el experimento y someterlo a prueba para confirmar o refutar, digamos, ese conocimiento. Ser objetivo, obviamente, requiere una mayor cantidad de subjetividades. Bueno, el objetivismo mismo, según la autora, no es fácil de lograrlo, porque es un conjunto de subjetividades que coinciden. Bueno, en esto se ve más que nada en la parte del conocimiento científico. Diferentes investigadores pueden establecer un parámetro de que por qué o cómo ocurren ciertos fenómenos, ya sean naturales, sociales o económicos. También es provisorio, porque un conocimiento no termina de ser total nunca. Tiene que dejar la puerta abierta a más incorporaciones científicas. Es decir, provisorio, lo que se conoce ahora, lo que se puede decir de catástrofe del calor, o la razón de por qué ese calor hoy proviene en Argentina, es simplemente el conocimiento que se tiene hasta ahora, pero no quiere decir que sea el conocimiento válido y único y finalizado que exista, sino que debe dejar a más incorporaciones, a más explicaciones que pueden refutarlos o pueden confirmarlos.
Bueno, acá otras definiciones que proponía la autora, que serían las ciencias. Las ciencias es un conocimiento científico, pero es mucho más abarcativo, digamos. Yo no puedo establecer simplemente como la matemática como una ciencia, ni tampoco a la sociología como una ciencia. Simplemente, ¿por qué? Porque es abarcativo en el sentido de que comprende tantas instituciones, ya sea privados o públicos, que invierten en la investigación científica. Como puede pasar en Argentina, que tenés el CONICET, que es parte también de lo que será la ciencia, porque son instituciones que invierten en las investigaciones. Bueno, el término refiere al conocimiento de cada época histórica considerado más sólido. No establece como un parámetro de que ciencia es mejor y ni nada, simplemente que puede resolverle más, puede establecer explicaciones a una determinada época histórica que se considera, digamos, más sólido. Eso sería el término de ciencia. Después, la epistemología, que es la disciplina filosófica al cual se remite a la teoría del conocimiento o la reflexión de la ciencia. La parte filosófica de la ciencia tiene que ver con la epistemología, no solamente más avanzado lo que serían los componentes, si es moral o no es moral, o sea, bueno, todo eso que corresponde a una reflexión filosófica dentro mismo del conocimiento científico o una ciencia, es la epistemología. Bueno, también tenemos lo que sería el contexto de descubrimiento y de justificación. El contexto de descubrimiento, digamos, es lo que nosotros tenemos en cuenta como de cómo abarcamos nuestras conjeturas, nuestra hipótesis, nuestras afirmaciones y lo que sería nuestra metodología. Bueno, esto tiene que ver es descubrimientos. Yo acabo de descubrir una nueva ciencia, por así decirlo. ¿Cómo lo hice? Y bueno, a través de estas conjeturas, le di esta hipótesis y tengo ciertas afirmaciones. El de justificación está más relativamente asociado a lo que será la validación de este conocimiento científico. O sea, es decir, está bien la estructura lógica que yo propongo de este nuevo conocimiento científico, de una nueva ciencia. Bueno, eso es lo que se va a encargar, lo que sería el contexto de justificación. Tanto la estructura lógica como la puesta en prueba del conocimiento científico. Ahora vamos a establecer, digamos, más a las ciencias sociales, si bien es algo más complejo que las ciencias naturales o las ciencias formales, como puede ser la matemática, la biología, la física, incluso la química. El problema de las ciencias sociales quiere decir que dentro mismo de las ciencias sociales no se pudo suministrar leyes universales acerca de relaciones entre fenómenos. Yo puedo explicar de por qué razón si yo tiro una piedra a tal fuerza va a recorrer tanta cantidad de metros en determinado contexto, pero no puedo establecer, digamos, una ley universal de este fenómeno de por qué a la gente le gusta escuchar el Indio Solari. Es decir, yo no puedo llevar las leyes de la física a las sociales porque no termina explicando aquello que yo quiero entender. Por eso es uno de los problemas que presentan las ciencias sociales. No se puede establecer una ley universal para relacionar los fenómenos. Si bien decíamos que las leyes tanto describen, explican y predicen, en las ciencias sociales existen diferentes disciplinas que no son, que bien decía que no existe
ni son pretendidas por la física newtoniana. No son exactas, las ciencias sociales no son exactas, ni tampoco son causales, por lo general son casuales, pero no carecen de rigurosidad. Es decir, bueno, desarrollan una metodología que es específica y pueden interactuar con con otras ciencias y también con otras disciplinas sociales. Así como la sociología puede establecer relaciones con la economía, que es otra ciencia social, la natural también puede establecer una relación con la social para establecer, digamos, ciertos parámetros, interactuar entre ellos por diferentes motivos, o que aquellos que en ese contexto se quiera conocer. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que sería el objeto de las ciencias sociales. El objeto de las ciencias sociales, o sea, nosotros tenemos al ser humano no como ser biológico, sino más como individuo social que posee libertad, lenguaje, o sea, libertad, inconsciente, lenguaje y cultura. Ahora vamos a explicar estos conceptos, de los cuales tienen a lo que sería, las ciencias sociales componen lo que sería el objeto de estudio de las ciencias sociales. Cuando se habla de libertad, se habla de libertad en el sentido de tomar decisiones dentro de aquellos condicionamientos, tanto sociales e individuales, que existen. Digamos, si yo entro en un lugar donde la gente está viendo, digamos, cierto partido, o un partido de fútbol, que les interesa, que les gusta, y yo, por el simple hecho de que no gustarme, vengo y cambio ese partido, o veo otra cosa, estoy rompiendo con un condicionamiento social, que es decir, bueno, ese acuerdo social que se estableció en ese lugar cuando yo entro, si yo lo estoy rompiendo, es decir, no estoy cumpliendo con la libertad de condición, porque estoy rompiendo un condicionamiento social. También el individual está siempre relacionado con lo social. Es decir, el típico refrán, es decir, tus derechos terminan donde se pisan los míos, bueno, es la mejor manera de cómo explicar la libertad en el ser humano, en el individuo. Se rige también por la intencionalidad, que es decir, que nosotros podemos tener en cuenta, o sea, si yo le cambio la tele a ese tumulto de gente que está viendo el partido, o si lo apago, sé que puede haber una posible reacción que por lo general sea que toda la gente me termine insultando o enojando por la actitud que yo tuve. Entonces, hay ciertas libertades, en la libertad el ser humano tiene, o sea, es el sentido de tomar decisiones, obviamente, respetando el condicionamiento social e individual, y teniendo en cuenta que puede resultar en una acción, ya sea positiva o negativa. Inconsciente, es decir, que también condiciona su conducta. Incide mucho en la conducta. Bueno, el ser humano se cuestiona la libertad sin enajenarse. El ser humano es libre, el individuo es libre de por sí, que actúa movido por compulsiones, y actúa con una estructura formal que sustenta tanto las conductas concretas, tanto individuales y sociales. Lo mismo que anterior, o sea, nuestro inconsciente se cuestiona, o sea, lo que yo estoy haciendo, ¿está bien en esta sociedad? O sea, de entrar en una pieza donde la gente está, o sea, donde varias personas están viendo un partido de fútbol, y yo vengo, se lo apago, ¿está bien eso lo que yo hice? ¿La gente lo va a entender? Bueno, de eso es lo que se trata del inconsciente, que se cuestiona nuestra libertad de hacer, o sea, de lo que nosotros hacemos, pero no nos enajena de ello. También tenemos el lenguaje, en donde nosotros podemos manifestar
como individuos podemos manifestar lo que queremos y lo que no. El lenguaje siempre va a estar relacionado con un otro, con aquello que nosotros queremos conocer o ya conocemos. ¿Por qué? Porque es aquello que a nosotros nos va a entender qué es lo que nos trata de comunicar la otra persona. Bueno, como bien decía, que el lenguaje no solamente es factible de manifestarse en aquello que se dice, sino que también en aquello que no se dice. Por ejemplo, lo que sería el lenguaje corporal, cuando una persona está por generar nerviosa, empieza a tener ciertos comportamientos corporales que determinan que la persona está nerviosa, ya sea por movimientos corporales, o se le traba la lengua a la hora de hablar, habla de manera más espaciosa. Bueno, aquello que no se dice también es factible analizar desde diferentes disciplinas de las ciencias sociales. Uno de ellos es la lingüística. También el hombre o el ser humano es capaz de expresarse en un lenguaje simbólico. ¿Sí? Es algo que no ocurre con otros seres vivos. O sea, el ser humano es capaz de expresarse a través del lenguaje simbólico, como puede ser un pañuelito blanco, un pañuelito azul, o un pañuelito celeste, celeste o verde. Eso sería expresarse a través del lenguaje simbólico, aquello que representa y que lo representa. Bueno, y por último tenemos lo que sería que la cultura, que es lo que constituye al individuo como objeto de estudio de la ciencia social, ya que es el único que, o sea, cuando nosotros hablamos de cultura, estamos hablando de algo que se constituye por el ser humano, por el individuo. Porque es el único capaz, como recién dijimos, de crear símbolos, así también como hizo posible las creaciones de mitos, religiones, arte y todo aquello que nos rodea. Bueno, esa cultura fue constituida por el ser humano y es aquello que compone al individuo como objeto de estudio de las ciencias sociales. Hasta acá la presentación, espero haberlos ayudado con la explicación, así que cualquier duda o consulta que tengan, nos pueden mandar un mensaje a través de las diferentes redes sociales que nosotros tenemos, para poder despejarse todas las dudas que tengan. Bueno, nos estamos viendo en cualquier momento. Hasta luego.